Después, me exigió pagar para vivir. Dicen que uno cosecha lo que siembra, pero yo sembré amor y lo que coseché fue un desalojo. Apenas 3 días después de haber puesto mi casa a nombre de mi hijo, se sentó conmigo a la mesa. Me miró fijamente a los ojos y me dio 2 opciones: o empezaba a pagarle renta o tenía que hacer mis maletas. ¿Qué lleva a un hijo a hacerle esto a su propio padre? Cómo ese niño que cargué en mis brazos se convirtió en un extraño tan frío. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia esconde secretos y traiciones que tardé demasiado en descubrir. Y lo que pasó en el tribunal te va a dejar sin palabras. Voy a contar cada detalle de este camino, sin filtros, para que ningún otro padre pase por lo que yo pasé. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, apoya mi historia dándole un hype al video para que llegue a más personas y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para que historias como esta no queden en silencio. Mi nombre es Antonio Fuentes y tengo 70 años. Esa mañana de abril, mientras esperaba en la notaría de Querétaro, el sol entraba oblicuo por las ventanas altas y se reflejaba en el piso de mármol con un brillo que me lastimaba los ojos. Había dormido mal, inquieto, sintiendo en el pecho esa mezcla extraña de alivio y nerviosismo que te da cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Marco llegó 15 minutos tarde, como siempre. Entró apurado, con el celular pegado a la oreja, haciendo gestos con la mano libre mientras terminaba una llamada de trabajo. No me miró de inmediato. Cuando colgó, me dio un abrazo rápido y se disculpó con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Perdón, papá. Ya sabes cómo es esto. Yo no sabía. Nunca supe exactamente a qué se dedicaba mi hijo, solo que era consultor y que manejaba proyectos importantes. Usaba trajes caros, manejaba un auto de lujo reciente y vivía en un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Todo eso me llenaba de orgullo, aunque también de una culpa secreta. Yo nunca pude darle nada de eso cuando era niño. Mi vida fue otra. 42 años trabajando en la misma fábrica de autopartes, turnos dobles, domingos sacrificados. Vacaciones que nunca tomé porque la casa siempre necesitaba algo. El techo, la tubería, el portón, la educación de Marco, sus libros, su universidad, su coche cuando cumplió 21. Todo lo que tuve lo puse en esa casa de 3 recámaras en una colonia tranquila de Querétaro. No era lujosa, pero era mía. Cada ladrillo llevaba mi sudor. Cada pared tenía la memoria de mi esposa Elena, que la decoró con tanto amor antes de que el cáncer se la llevara hace 6 años. El notario nos recibió con formalidad profesional. Era un hombre de edad indefinida, con lentes de marco grueso y una voz monótona que leía cada cláusula como si fuera un rezo aburrido. Yo firmé donde me indicó. Marco firmó también, pero noté que no leía nada. Solo firmaba, confiado, como quien recibe un regalo esperado. «Señor Fuentes», dijo el notario mirándome directamente, «¿entiende usted que está cediendo la propiedad plena del inmueble ubicado en...?» «Sí», lo interrumpí. «Lo entiendo». No quería parecer indeciso frente a mi hijo. El notario continuó. «Muy bien, aquí consta también la cláusula de usufructo vitalicio a su favor, que le garantiza el derecho de habitar y usar el inmueble hasta su fallecimiento, así como la prohibición expresa de...» Ahí fue cuando dejé de entender lo que decía. Escuché las palabras, pero no comprendí su peso. Las palabras técnicas me sonaban lejanas, innecesarias. Yo confiaba en Marco. Él era mi sangre, mi único hijo. ¿Para qué iba a necesitar protecciones legales contra mi propio hijo? Marco tampoco prestaba atención. Miraba su celular por debajo de la mesa, respondiendo mensajes con discreción. El notario siguió leyendo durante varios minutos más, pero su voz se convirtió en un zumbido de fondo. Cuando terminó, nos entregó copias de la escritura.
Marco guardó la suya sin siquiera abrirla. Yo doblé la mía cuidadosamente y la metí en el sobre manila que traía preparado. Salimos a la calle y el aire fresco de la tarde me hizo sentir ligero, casi eufórico. Había hecho lo correcto, había protegido a mi hijo de los trámites de sucesión, de juicios largos y de problemas legales innecesarios. Le había facilitado el camino, como siempre intenté hacerlo. «Gracias, papá», dijo Marco dándome una palmada en el hombro. «Esto significa mucho para mí. Es tu herencia, hijo. Solo la estoy adelantando. Ya verás que vamos a estar bien. Tú tranquilo en tu casa, yo manejando los papeles, todo más sencillo». Yo asentí conmovido. Nos despedimos en la banqueta. Él tenía que volver a su oficina. Yo regresé caminando a casa, sintiéndome en paz por primera vez en meses. Esa noche cené solo, como todas las noches desde que Elena se fue. Preparé quesadillas y café de olla. Me senté en el mismo lugar de siempre y miré las fotos en la pared. Mi boda, el bautizo de Marco, las navidades que ya no volverían. Me sentía tranquilo, aliviado, ingenuo. En ese momento no podía saber que acababa de firmar el documento que cambiaría todo, que en 72 horas exactas mi hijo se sentaría frente a mí en esta misma mesa y me diría las palabras que romperían todo lo que yo creía sobre él, sobre mí, sobre lo que significa ser padre. Creí que estaba asegurando su futuro y el mío. Los cambios nunca llegan gritando, llegan de puntillas, disfrazados de detalles sin importancia. Al día siguiente de firmar en la notaría, Marco llegó a casa temprano por la tarde. Eso ya era raro. Mi hijo casi nunca me visitaba entre semana, siempre ocupado con sus juntas, sus proyectos, su vida que yo nunca terminaba de entender del todo. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que ya no me parecía tan cálida como antes. Quizá yo estaba siendo injusto. Quizá era solo mi imaginación. «Papá, necesito revisar unas cosas de la casa», dijo mientras entraba sin tocar el timbre. Usó su propia copia de la llave, la que yo le había dado años atrás para emergencias. Lo seguí hasta la sala. Él abrió la carpeta sobre la mesita de centro, la misma donde Elena solía poner sus revistas de cocina. Sacó varios documentos: el contrato del agua, de la luz, el comprobante del predial. «Voy a poner todo a mi nombre», explicó sin levantar la vista. «Es más práctico así. Como ahora la propiedad es mía, tiene sentido que los servicios también estén a mi nombre». La forma en que dijo «la propiedad es mía» me provocó un escalofrío pequeño, casi imperceptible, como cuando camina una araña por tu brazo y la sientes antes de verla. «Claro, hijo, lo que necesites». Pasó la siguiente hora haciendo llamadas, anotando números de cuenta, fotografiando documentos con su celular. Yo me quedé sentado en el sillón, sintiéndome extrañamente fuera de lugar en mi propia sala. Cuando terminó, se puso de pie y miró alrededor con una expresión que no le conocía. Era una mirada evaluadora, calculadora, como si estuviera midiendo el espacio, haciendo inventario de cada mueble. «Papá, creo que deberíamos hacer algunos cambios aquí». «¿Cambios?» «Sí, esta sala está muy anticuada, los muebles tienen años, y la cocina necesita una renovación completa». Miré el sillón donde estaba sentado. Era el mismo que Elena había escogido cuando nos mudamos a esta casa. Tenía manchas, el tapizado estaba desgastado en los brazos, pero todavía era cómodo. Todavía guardaba la forma de nuestros cuerpos. «Me gusta cómo está», dije con voz más débil de lo que hubiera querido. Marco sonrió con paciencia, como se le sonríe a un niño que no entiende. «Ya veremos, por ahora dejémoslo así. Pero hay que pensar en el futuro, ¿no?» Se fue poco después. Yo me quedé en la sala, rodeado de un silencio que se sentía diferente, más pesado, más extraño. Los siguientes 2 días fueron una sucesión de pequeños cambios que, vistos por separado, no parecían importantes, pero juntos empezaban a dibujar un patrón que me incomodaba. Marco
Apareció el viernes por la noche sin avisar. Abrió la puerta con su llave y se sorprendió de encontrarme viendo la televisión en pijama. «Ah, ¿estás aquí?», dijo con un tono que sonó casi decepcionado. «Vivo aquí», respondí intentando sonar casual. «Sí, claro, es que, bueno, ahora es mi casa también». «Técnicamente más mía que tuya, ¿no?», se rió después de decirlo, como si fuera una broma. Pero sus ojos no sonreían. Fue a la cocina y sacó una cerveza del refrigerador sin preguntar. Antes siempre preguntaba. Antes trataba la casa con el respeto de un invitado. Ahora se movía con la desenvoltura del dueño. «¿Vas a salir mañana?», me preguntó mientras abría la botella. «No tengo planes. ¿Por qué?». «Por nada. Solo pregunto. Es que voy a traer a unos amigos a ver el fútbol. Pensé que quizá querrías salir, darte una vuelta, ya sabes, para que estemos más cómodos». La palabra «cómodos» resonó en mi cabeza durante horas después de que se fue. El sábado me quedé en mi recámara durante el partido. Escuchaba las voces de Marco y sus amigos en la sala, sus risas, el sonido de botellas chocando. A las 10 de la noche seguían ahí. A las 11 empezaron a fumar y el olor del tabaco se colaba por debajo de mi puerta. Yo nunca permití que se fumara en mi casa. Elena odiaba el olor. Pero esa noche no salí a decir nada. Me quedé acostado en la oscuridad, preguntándome en qué momento había perdido el derecho de poner reglas en mi propia casa. El domingo por la mañana, cuando bajé a la cocina, encontré latas vacías en la mesa, ceniceros improvisados con platos de Elena, migajas en el piso. Marco ya no estaba. Se había ido sin limpiar nada. Pasé 2 horas recogiendo, lavando, ventilando, tratando de devolverle a la casa el olor que tenía antes. Esa tarde del domingo, mientras guardaba los platos limpios, sonó mi celular. Era Marco. «Papá, necesito que hablemos. Mañana paso en la noche. Es importante». «¿De qué se trata?». «Mañana lo vemos con calma. Quédate tranquilo». Pero el tono de su voz no me tranquilizaba. Era el tono que usaba cuando tenía que dar malas noticias. El mismo tono que usó cuando me llamó del hospital para decirme que Elena no iba a mejorar. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo el aire de la recámara se volvía más denso con cada hora que pasaba. 3 días después de firmar la escritura, mi hijo me pidió que habláramos. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. Apenas 3 días después de firmar en la notaría, Marco llegó a casa un lunes a las 7 de la tarde, puntual por primera vez en años. Traía una carpeta nueva bajo el brazo y esa expresión de seriedad profesional que usaba en sus reuniones de negocios. Me saludó con un beso en la frente, pero fue un gesto mecánico, vacío de afecto real. «¿Cenaste?», le pregunté buscando cualquier excusa para retrasar lo que fuera que había venido a decirme. «No tengo hambre. Mejor sentémonos. Necesito hablar contigo de algo importante». Me senté en mi lugar de siempre, el mismo donde había cenado solo durante 6 años. Marco se acomodó frente a mí, exactamente donde Elena solía sentarse. Esa simple coincidencia me dolió más de lo que debería. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Reconocí uno de ellos. Era una copia de la escritura que habíamos firmado en la notaría. Los otros eran documentos que no había visto antes, llenos de números y cálculos. «Papá», comenzó con voz pausada, como si hubiera ensayado este momento, «he estado pensando mucho en nuestra situación». «¿Nuestra situación?». «Sí, la de esta casa. Mira, yo entiendo que para ti es difícil, pero las cosas han cambiado. Ahora la propiedad está a mi nombre. Eso significa que yo soy el responsable legal de todo, los impuestos, el mantenimiento, cualquier problema que surja». Asentí lentamente, sin entender todavía a dónde quería llegar. «Y bueno», continuó mirándome directamente a los ojos, «he consultado con mi contador y con un abogado. Ambos me dijeron lo mismo.
Si tú vives aquí sin ningún tipo de contrato o acuerdo formal, podría meterme en problemas legales y administrativos si un día alguien cuestiona quién vive aquí y bajo qué condiciones. Su voz era calmada, razonable, como si me estuviera explicando algo obvio que yo debería entender. No te sigo, hijo. Marco suspiró con esa paciencia fingida que me hacía sentir estúpido. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos formalizar tu situación aquí. No puede ser que vivas gratis en una propiedad que ahora es mía. No es justo para ninguno de los dos. La palabra gratis me golpeó como una bofetada. Gratis. Sí, papá. Gratis. Yo pago el predial. Yo soy responsable de todo. Tú solo estás aquí. Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. Algo que había tardado toda una vida en construirse. Marco empujó uno de los papeles hacia mí. Era un contrato de arrendamiento. Mi nombre estaba escrito en la línea que decía arrendatario. He preparado esto, dijo con voz firme. Es un contrato justo. Renta mensual de 8,000 pesos. Es menos de lo que valdría rentar una casa como esta en el mercado. Te estoy haciendo un favor considerando el precio. 8,000 pesos. Mi pensión era de 11,500 pesos mensuales. Marco, mi voz salió quebrada. Esta es mi casa. Era tu casa, papá. Ahora es mía. Y necesito que entiendas que esto no es personal. Es simplemente lo correcto, lo legal, lo justo. Cada palabra salía de su boca con una frialdad que no le conocía. O quizás sí la conocía, pero nunca había estado dirigida hacia mí. No puedo pagar eso, dije finalmente. Me quedarían 3,500 pesos para todo, comida, medicinas y transporte. Entonces tendrás que ajustarte, o buscar otra opción. ¿Otra opción? Marco se recargó en la silla con los brazos cruzados. Por primera vez en toda la conversación, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era enojo ni frustración, era indiferencia. Mira, papá, no te estoy corriendo. Te estoy dando una alternativa. Puedes quedarte si pagas la renta. Si no puedes o no quieres, pues tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Es así de simple. ¿Me estás diciendo que tengo que irme de mi propia casa? Te estoy diciendo que esta ya no es tu casa. Es la mía. Y en mi casa se vive bajo mis condiciones. El silencio que siguió fue denso, espeso, como si el aire mismo se hubiera solidificado entre nosotros. Yo miraba a mi hijo y veía a un extraño con su cara, con su voz, pero sin nada de lo que yo había puesto en él durante 45 años. Tienes hasta el viernes para decidir, continuó mientras guardaba los papeles en su carpeta. O firmas el contrato y empiezas a pagar desde el 1 del próximo mes, o empiezas a buscar dónde mudarte. No puedo darte más tiempo que eso. Se puso de pie. Yo seguía sentado, paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Piénsalo bien, papá. No me hagas ser el malo de esta historia. Yo solo estoy protegiendo mi patrimonio. Tú harías lo mismo en mi lugar. No, pensé. No, yo nunca haría esto. Marco se dirigió a la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Ah, y otra cosa. Voy a cambiar la cerradura esta semana. Es mi derecho como propietario. Te daré tu copia de la llave cuando firmes el contrato. La puerta se cerró con un sonido suave que resonó en toda la casa vacía. Me quedé sentado en esa silla durante horas, viendo cómo la noche caía por la ventana, cómo las sombras se alargaban en las paredes que yo mismo había pintado, en el piso que yo mismo había pulido. Y fue ahí, en ese silencio pesado y cruel, cuando algo hizo clic en mi memoria. El notario. Sus palabras, la cláusula que él mencionó y que yo no escuché con atención. Ahí entendí que él no sabía toda la verdad. La dignidad es lo último que uno pierde, pero también lo primero que otros intentan arrebatarte. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé esos 4 días moviéndome por la casa como un fantasma.
tocando las paredes, los muebles, cada objeto que guardaba décadas de memoria. No llamé a nadie, no tenía a quién llamar. Mi hermano murió hace 5 años, mis primos viven en Guadalajara, mis antiguos compañeros de la fábrica ya casi no los veo. La soledad tiene eso, te hace pequeño, manejable, fácil de doblar. Marco llegó el viernes a las 6 de la tarde. Traía el contrato impreso y una pluma cara que brillaba bajo la luz de la cocina. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si había comido. Solo extendió los papeles sobre la mesa. ¿Ya lo pensaste? Asentí en silencio. Y voy a firmar. Vi algo parecido al alivio cruzar por su rostro, seguido inmediatamente de satisfacción. No dijo gracias ni lo siento. Solo señaló las líneas donde debía poner mi firma. Firmé sin pensar, con miedo, con la cabeza baja. No firmé porque quisiera, firmé porque me sentía acorralado. Cada trazo de la pluma me dolió, como si estuviera firmando mi propia sentencia. Perfecto, dijo guardando su copia. El primer pago vence el 5 del mes que entra, pero necesito un adelanto hoy. 1 mes por adelantado para formalizar esto. 8,000 pesos. Me quedé mirándolo sin entender. Es normal en estos casos, papá. Primer mes y depósito, pero como eres mi padre, solo te pido el primer mes. Me entregó una hoja con los datos de la cuenta escritos a mano. Números que yo tendría que transferir en ese momento para poder seguir viviendo bajo este techo. Puedes hacerlo desde tu celular o pasamos al cajero. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Abrí la aplicación del banco. Transferí los 8,000 pesos mientras él observaba por encima de mi hombro, verificando que lo hiciera correctamente. Cuando la transferencia se completó, guardó su celular con una sonrisa breve. «Ah, y aquí está tu llave nueva». La llave cayó sobre la mesa con un sonido metálico y frío. Una cosa más, papá. Como ahora esto es una relación de arrendador-arrendatario, hay ciertas reglas que debemos respetar. Nada personal, solo formalidad. Sacó otra hoja. Una lista de normas de convivencia. No invitar personas sin previo aviso al propietario. No hacer modificaciones en la propiedad. Mantener el inmueble en perfecto estado. No fumar ni permitir que otros fumen. Respetar el horario de silencio después de las 10 de la noche. Cada regla era una humillación disfrazada de legalidad. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces todo está claro. Nos vemos pronto. Se fue dejando un silencio que olía a derrota. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguía viviendo en mi casa, pero ya no era mi casa. Cada movimiento que hacía me recordaba mi nueva condición. Ya no era Antonio Fuentes, el padre. Era Antonio Fuentes, el inquilino. Marco empezó a aparecer sin avisar, usando su llave, entrando como quien inspecciona una propiedad. Revisaba si había manchas en las paredes, si los muebles estaban en su lugar, si yo estaba cumpliendo con las normas. Un martes apareció mientras yo cocinaba. Se quedó parado en la entrada de la cocina, observándome con expresión crítica. «Papá, estás usando demasiado gas. Tendrás que pagar la mitad del recibo». «Pero el contrato no dice eso. El contrato dice que debes mantener el inmueble. El gas es parte del mantenimiento». No discutí. Ya no tenía fuerzas para discutir. Otra tarde llegó con una pareja joven. Los presentó como posibles inquilinos. «¿Inquilinos?», pregunté confundido. «Sí, estoy pensando en rentar la recámara de atrás, la que no usas. Es un desperdicio tenerla vacía». La recámara de atrás era donde Elena guardaba sus cosas. Sus vestidos seguían colgados en el closet. Su perfume todavía estaba en el tocador. «Marco, esa recámara es mía, papá. Puedo hacer con ella lo que quiera. Pero no te preocupes, todavía lo estoy pensando».
La pareja joven caminó por toda la casa mientras Marco explicaba las mejoras que pensaba hacer. Yo me quedé sentado en la sala, invisible, irrelevante. Al final no rentó la recámara, pero el mensaje había quedado claro. Él podía hacerlo cuando quisiera. Yo no tenía voz ni voto. Pasaban los días y yo me volvía más pequeño. Hablaba menos, me movía con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo que ya no me pertenecía. Comía poco para ahorrar. Apagaba las luces inmediatamente. Cerraba el agua mientras me enjabonaba en la ducha. Me estaba volviendo invisible en mi propia vida, pero algo curioso sucedió en medio de toda esa humillación. Empecé a observar. Cuando uno se queda callado, uno ve cosas que antes no veía. Y yo veía a Marco moviéndose con demasiada confianza. Lo veía guardar documentos sin leerlos. Lo veía firmar papeles sin verificar. Lo veía actuar como si ya hubiera ganado, como si no quedara nada por revisar, nada por cuestionar. Una noche, después de que él se fuera tras una de sus inspecciones, me quedé solo en la cocina con una taza de café frío entre las manos y pensé, está tan seguro de sí mismo que se ha vuelto descuidado. Pensó que había ganado y se descuidó. Las respuestas que buscamos a veces han estado frente a nosotros todo el tiempo. Fue un domingo por la mañana cuando decidí revisar la escritura. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizá fue el insomnio que me mantenía despierto cada noche. Quizá fue la rabia silenciosa que crecía en mi pecho como una planta venenosa. O quizá fue simplemente el instinto de supervivencia que despierta cuando ya no te queda nada más que perder. El sobre Manila seguía donde lo había dejado, en el cajón de mi buró, bajo las fotografías viejas de Elena y algunos rosarios que ella coleccionaba. Lo saqué con manos temblorosas. El papel se sentía pesado, oficial, intimidante. Me preparé un café bien cargado y me senté a la mesa de la cocina con la escritura extendida frente a mí. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba las letras pequeñas, densas, llenas de términos legales que apenas comprendía. Empecé a leer despacio, muy despacio, cada palabra, cada línea, cada cláusula. Al principio era todo lo que esperaba. La cesión de la propiedad, la transferencia del dominio pleno, mi nombre saliendo y el nombre de Marco entrando como único propietario. Todo eso lo había firmado conscientemente, todo eso lo entendía. Pero entonces llegué a la página 3. Cláusula quinta, usufructo vitalicio. Me detuve. Esa palabra me sonaba familiar pero lejana, como un eco de algo que había escuchado pero no había procesado. Seguí leyendo. El cedente señor Antonio Fuentes se reserva el usufructo vitalicio sobre el inmueble objeto de la presente escritura. Dicho usufructo comprende el derecho de habitar, usar y disfrutar del inmueble hasta su fallecimiento, sin que el propietario pueda privarlo de este derecho bajo ninguna circunstancia. Leí la frase 3 veces. 4. 5. Había más. El usufructuario tiene derecho a permanecer en el inmueble sin pago de renta, contraprestación o contribución alguna. El propietario podrá disponer del inmueble, pero sin afectar bajo ninguna circunstancia mi derecho de usufructo y mi derecho de habitar y usar la casa. Y la última línea, la que me hizo contener la respiración. El presente usufructo vitalicio es irrevocable y se encuentra debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Dejé la escritura sobre la mesa y cerré los ojos. La voz del notario regresó a mí como una grabación que había estado pausada durante semanas. Aquí consta también la cláusula de usufructo vitalicio a su favor, que le garantiza el derecho de habitar y usar el inmueble hasta su fallecimiento, así como la prohibición expresa de... Yo no había entendido. Escuché las palabras, pero no comprendí su peso en ese momento. Estaba demasiado nervioso,
demasiado emocionado, demasiado confiado en que no necesitaba protecciones legales contra mi propio hijo. Pero alguien sí había entendido. Alguien había insistido en poner esa cláusula ahí. Recordé entonces una conversación que tuve con Elena poco antes de que muriera. Estábamos en el hospital. Era de noche y ella me había tomado la mano con esa fuerza sorprendente que sacaba de quién sabe dónde. Antonio, me había dicho con voz débil pero firme, prométeme que nunca vas a quedarte sin casa. No importa qué pase, no dejes que nadie te quite tu casa. Nadie me la va a quitar, mi amor. Prométemelo. Te lo prometo. Después de su muerte, cuando inicié los trámites para poner la casa a nombre de Marco, contraté a un abogado que me ayudara con los papeles. Era un amigo de un primo. No lo recuerdo bien porque yo solo quería que todo saliera rápido. Pero él sí recordaba mi promesa a Elena. Él fue quien insistió en el usufructo vitalicio. Me lo explicó brevemente ese día, pero yo le dije que no era necesario, que confiaba en mi hijo. Él insistió de todas formas. Don Antonio, es solo una precaución, una formalidad. No cuesta nada y le da tranquilidad. Yo accedí sin pensarlo mucho, firmé donde me indicó, y luego olvidé todo al respecto, hasta ahora. Me puse de pie y caminé por la cocina sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. No era euforia, no era venganza. Era algo más profundo, más sereno. Era certeza. Marco me había pedido que firmara un contrato de arrendamiento. Me había exigido pago de renta. Me había amenazado con desalojarme. Todo eso lo había hecho con una seguridad absoluta, con la confianza del que cree tener todos los derechos de su lado. Pero él nunca leyó la escritura completa, nunca la abrió siquiera, la guardó en su carpeta y asumió que todo estaba a su favor. Y yo, en mi silencio, en mi humillación, en mi aparente derrota, tampoco le había dicho nada. No porque no lo supiera entonces, sino porque no lo recordaba. Pero ahora sí lo sabía. Ahora entendía que el contrato que firmé no tenía validez legal, que la renta que me exigía era ilegal, que su amenaza de desalojarme era imposible de ejecutar. Ahora sabía que mientras yo firmaba contratos falsos y pagaba rentas inexigibles, él se hundía cada vez más en un error que yo podía usar a mi favor. Tomé mi celular, busqué en Internet abogados especialistas en derecho inmobiliario Querétaro. Aparecieron varios nombres, leí las reseñas con cuidado. Anoté 3 números en un papel. El lunes por la mañana haría las llamadas. Por ahora, solo me quedé ahí parado en la cocina, sosteniendo la escritura entre mis manos, sintiendo por primera vez en semanas que no todo estaba perdido. Marco pensó que había ganado porque yo me quedé callado. Pensó que mi silencio era derrota. Pero mi silencio era otra cosa. Fue entonces cuando busqué asesoría legal. Hay una diferencia enorme entre rendirse y esperar el momento correcto. El lunes en la mañana llamé al primer número de mi lista. Una secretaria me atendió con voz profesional y me dio cita para el jueves. Llamé al segundo, ese me podía recibir hasta la siguiente semana. El tercero me contestó personalmente. «Licenciado Sergio Ramírez», dijo la voz al otro lado de la línea. «¿En qué le puedo ayudar?». Le expliqué mi situación en pocas palabras. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que hablara. «Señor Fuentes, ¿puede venir hoy a las 3 de la tarde? Traiga la escritura original». Pasé las siguientes horas inquieto, revisando una y otra vez el documento, memorizando cada línea de la cláusula quinta. A las 2:30 salí de casa. Le dije a Marco por mensaje que tenía cita médica. No era mentira del todo. Necesitaba curar algo que me dolía más que cualquier enfermedad física. El despacho del licenciado Ramírez estaba en el segundo piso de un edificio antiguo del centro. La sala de espera era pequeña pero ordenada. En las paredes había títulos enmarcados y fotografías de graduaciones.
Esperé solo 10 minutos antes de que me recibiera. Era un hombre de unos 50 años, pelo cano perfectamente peinado, lentes de armazón delgado, traje gris oscuro. Me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme frente a su escritorio de madera pulida. «Muéstreme la escritura». Se la entregué. Él la leyó en silencio, despacio, haciendo anotaciones en un bloc amarillo. Pasaron varios minutos. Yo esperaba conteniendo la respiración. Finalmente levantó la vista. «Señor Fuentes, su hijo cometió un error gravísimo». El corazón me latió más rápido. «El usufructo vitalicio que usted tiene sobre este inmueble es absolutamente válido y está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Eso significa que usted tiene el derecho legal de vivir en esta casa hasta su muerte, sin pagar renta alguna, sin que nadie pueda desalojarlo y sin que el propietario pueda disponer del inmueble de forma que afecte su derecho. Entonces el contrato que firmé no tiene validez legal. Su hijo no puede cobrarle renta por un inmueble sobre el cual usted tiene usufructo vitalicio. Es como si alguien intentara venderle algo que ya es suyo». Sentí algo parecido al alivio, pero mezclado con rabia. Rabia de haberme dejado humillar durante semanas. Rabia de haber pagado esos 8,000 pesos por adelantado hace 3 días, solo para que me dejara quedarme. ¿Puedo recuperar ese dinero? No solo puede, debe. Y además, su hijo podría enfrentar consecuencias legales por cobro indebido, abuso y un intento de despojo. Lo que él hizo es un delito. Las palabras sonaban bien, pero algo en mí dudaba. «Licenciado, él es mi hijo. No quiero meterlo en problemas con la ley». El abogado me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había comprensión ahí, pero también algo de decepción. «Entiendo. Entonces lo que podemos hacer es buscar una resolución menos agresiva. Podemos notificarlo formalmente de la existencia del usufructo, exigir la devolución del dinero pagado indebidamente y establecer claramente que cualquier intento futuro de desalojo será respondido legalmente». ¿Cómo hacemos eso? Primero, preparo un documento legal donde se le notifica formalmente. Si él lo ignora o insiste en sus pretensiones, entonces solicitamos una audiencia ante un juez. El juez confirmará su derecho de usufructo y le ordenará a su hijo cesar en sus intentos de cobro y desalojo. ¿Cuánto tiempo toma eso? Depende. Puede ser rápido si su hijo no presenta oposición. Puede tomar más tiempo si decide pelear. Pero le aseguro algo, con esta escritura en mano, usted no puede perder. Firmé un contrato de servicios legales. Pagué un anticipo de 5,000 pesos de los ahorros que guardaba bajo el colchón desde hace años. Era dinero que dolía gastar, pero era inversión en mi dignidad. «Una cosa más, señor Fuentes», dijo el licenciado mientras me acompañaba a la salida. «No le diga nada a su hijo todavía. Déjelo creer que sigue teniendo el control. Mientras más seguro se sienta, menos preparado estará cuando llegue la notificación». Salí del despacho con la escritura bajo el brazo y un plan en la cabeza. Los siguientes días fueron una actuación. Marco siguió llegando sin avisar, siguió inspeccionando, siguió tratándome como un inquilino incómodo. Y yo seguí callado, sumiso, aparentemente derrotado. Un miércoles llegó con una pareja diferente a ver la recámara de atrás. Esta vez parecía más decidido. «Ya casi cerramos el trato», me dijo con satisfacción. «Van a pagar 6,000 pesos mensuales. No está mal, ¿verdad?» «No», respondí con voz plana. «Te acostumbrarás a tener compañeros de casa. Al final, a tu edad, hasta te hará bien tener gente joven alrededor». Asentí sin decir nada más. Él sonrió. Se veía relajado, confiado, victorioso. No sabía que en el despacho del licenciado Ramírez ya estaban preparando los documentos. No sabía que en cuestión de días recibiría una citación judicial que le borraría esa sonrisa de la cara.
No sabía que yo, su padre silencioso y aparentemente vencido, había dejado de ser la víctima. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, me permití algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era la esperanza ingenua de antes, la que me hizo firmar sin leer, confiar sin cuestionar. Era una esperanza más dura, más lúcida, construida sobre la certeza de que la ley estaba de mi lado. Marco siguió jugando al dueño absoluto durante 2 semanas más. Siguió llegando, inspeccionando, amenazando sutilmente, disfrutando de su poder, hasta que tocaron a la puerta un martes por la mañana. Un notificador del juzgado venía con un sobre oficial, y en cuanto vi el sobre con su nombre, entendí algo. Cuando Marco lo leyera, se le iba a caer el mundo. Hay momentos en que la justicia llega cuando menos la esperas. Marco recibió la citación oficial un martes de mediados de mes, a las 11 de la mañana. Yo estaba en la sala cuando tocaron a la puerta. Fui a abrir. Era un hombre de unos 40 años, con uniforme y una carpeta bajo el brazo. ¿El señor Marco Fuentes? Es mi hijo. Firmé como familiar en el domicilio, en el acuse de recibido, como me indicó el notificador. El hombre me entregó el sobre junto con un comprobante que tuve que firmar. Cuando cerré la puerta, me quedé mirando el documento entre mis manos. Era grueso, formal, intimidante. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Todavía estaba a tiempo de romperlo, de llamar al licenciado Ramírez y cancelar todo. Todavía podía seguir siendo el padre que perdona todo, que aguanta todo, que se deja pisotear con tal de no crear conflictos. Pero entonces recordé la cara de Marco cuando me dijo que pagara renta o me fuera. Recordé su frialdad, su indiferencia, la forma en que convirtió mi casa en su propiedad, mi dignidad en su diversión, mi amor en su ingreso. Dejé el sobre en la mesa de la cocina, en el lugar exacto donde él solía poner sus contratos falsos. Marco llegó esa misma tarde, como siempre, sin avisar. Entró usando su llave. Lo escuché caminar hacia la cocina. Hubo un silencio, luego el sonido de papel siendo rasgado. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, más aguda, tensa. Salí de mi recámara y bajé las escaleras despacio. Él estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo los papeles con ambas manos. Su cara había perdido todo rastro de confianza. ¿Qué es esto? Es una citación judicial. Ya sé que es una citación. ¿Por qué me están citando? Porque vas a tener que explicarle a un juez por qué le cobraste renta a alguien que tiene usufructo vitalicio sobre su propia casa. Vi cómo sus ojos se abrían más de lo normal, cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban el papel hasta arrugarlo. ¿Usufructo? ¿De qué hablas? De la cláusula quinta de la escritura, la que nunca leíste. Yo leí la escritura. No, Marco. La guardaste sin abrirla. Confiaste en que todo estaba a tu favor, igual que yo confié en que tú nunca me harías daño. Se dejó caer en la silla, todavía sosteniendo la citación. Leyó en silencio durante varios minutos. Lo vi pasar de la confusión al miedo, del miedo a la rabia. Esto no puede ser legal. Tú firmaste el contrato de arrendamiento voluntariamente. Firmé un documento que no tenía validez legal. Tú me engañaste. O peor, ni siquiera te tomaste la molestia de verificar si lo que me pedías era legal. Yo solo estaba protegiendo mi patrimonio. Estabas abusando de tu padre. Marco se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un golpe seco. No voy a ir a ningún juzgado. Esto es absurdo. Entonces perderás por incomparecencia y el juez dictará sentencia en mi favor sin escucharte. Se fue sin decir nada más. Azotó la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Esa fue la última vez que usó su llave para entrar sin permiso. La audiencia quedó programada para 3 semanas después, un jueves a las 10 de la mañana.
El licenciado Ramírez me recogió en su coche. Durante el camino repasamos los puntos clave: el usufructo vitalicio, el contrato inválido, el pago indebido, el intento de despojo. Recuerde, señor Fuentes, deje que yo hable. Usted solo responda cuando el juez le pregunte directamente. El juzgado era un edificio gris de 3 pisos, con pasillos estrechos que olían a humedad y papeles viejos. Esperamos en una banca de madera junto a otras personas que también esperaban justicia. Algunos se veían cansados, otros resignados. Yo me sentía extrañamente tranquilo. Marco llegó 5 minutos antes de que iniciara la audiencia. Venía acompañado de un abogado joven de traje negro que cargaba un maletín de cuero. Marco me miró desde la distancia. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Nos llamaron después de las 10, con el retraso normal del juzgado. Entramos a una sala pequeña con paredes de color crema y un escritorio grande donde se sentaba la jueza. Era una mujer de unos 60 años, pelo blanco recogido en un chongo, lentes colgando de una cadena, expresión seria pero no cruel. El secretario leyó el expediente en voz alta y anunció el caso: la nulidad del contrato y el reconocimiento de mi usufructo vitalicio. La jueza revisó los expedientes en silencio. Tardó varios minutos. El único sonido en la sala era el del reloj de pared y la respiración contenida de todos los presentes. Finalmente levantó la vista. Licenciado Ramírez, exponga los hechos. Mi abogado habló durante 15 minutos. Explicó la cesión de propiedad, el usufructo vitalicio registrado, el contrato de arrendamiento ilegal, el cobro indebido, el intento de desalojo. Su voz era firme, clara, contundente. Cuando terminó, la jueza se dirigió al abogado de Marco. ¿La defensa desea alegar algo? El joven abogado se puso de pie. Intentó argumentar que el contrato era válido porque yo lo había firmado voluntariamente, que Marco solo ejercía sus derechos como propietario, que el usufructo no impedía establecer acuerdos de convivencia, pero sus argumentos sonaban huecos, desesperados. La jueza lo interrumpió levantando una mano. Suficiente, he revisado la escritura. La cláusula quinta es absolutamente clara. El señor Antonio Fuentes tiene derecho de usufructo vitalicio sobre el inmueble. Ese derecho incluye habitarlo sin pago de renta o contraprestación alguna. El contrato de arrendamiento presentado por el demandado es nulo, de pleno derecho. Hubo un silencio pesado, denso, que llenó cada rincón de la sala. La jueza continuó, ahora mirando directamente a Marco. Señor Fuentes, lo que usted hizo constituye un abuso hacia su padre. Aprovechó su desconocimiento de sus propios derechos legales para intentar lucrar con una propiedad sobre la cual él tiene derechos preexistentes. Eso no es solo ilegal, es moralmente reprobable. Vi cómo Marco bajaba la mirada, cómo sus hombros se hundían, cómo toda esa arrogancia que llevaba semanas exhibiendo se desmoronaba en segundos. La sentencia es la siguiente, dijo la jueza con voz firme. Se declara nulo el contrato de arrendamiento. Se ordena la devolución inmediata de las cantidades pagadas indebidamente. Se prohíbe al demandado cobrar renta, solicitar contribuciones o realizar actos que afecten el usufructo vitalicio del actor. Se ratifica el derecho de usufructo vitalicio del actor y se apercibe al demandado de que cualquier nuevo intento de despojo será sancionado penalmente. El golpe del mazo sobre la mesa resonó como un trueno. Salimos de la sala en silencio. Marco y su abogado caminaron adelante, derrotados, sin voltear atrás. Yo me quedé parado en el pasillo con el licenciado Ramírez a mi lado. «Felicidades, señor Fuentes», me dijo estrechando mi mano. «Justicia hecha». Pero yo no sentía euforia. No sentía venganza cumplida. En ese silencio recuperé algo más que una casa. Recuperar lo que te quitaron no siempre significa recuperar lo que perdiste.
Regresé a casa esa tarde con la sentencia en mi maletín y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Había ganado. La ley estaba de mi lado. Mi casa seguía siendo mi casa, pero algo se había roto y no tenía nombre. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Marco no apareció, no llamó, no mandó mensajes. Era como si después de la audiencia se hubiera evaporado de mi vida. El licenciado Ramírez me contactó semanas después para informarme que Marco había depositado los 8,000 pesos que me había cobrado indebidamente. Dinero que llegó sin una nota, sin una disculpa, sin una palabra. Yo deposité ese dinero en mi cuenta y me quedé mirando el comprobante durante largo rato, preguntándome si eso era todo. Si después de toda una vida, 45 de ser padre, todo se reducía a esto: un trámite legal, una transferencia bancaria, un silencio permanente. Pasaron 2 semanas más. La casa seguía igual, los mismos muebles, las mismas paredes, las mismas fotografías, pero se sentía diferente, más grande, más vacía, como si al recuperar el derecho de habitarla hubiera perdido la razón para hacerlo. Una noche, mientras cenaba solo como todas las noches, recibí un mensaje de Marco, el primero desde la audiencia. «Papá, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar mañana?» Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Mi primer impulso fue decir que no, que ya no había nada que hablar, que él había dicho todo lo que tenía que decir cuando me exigió pagar renta para vivir en mi propia casa. Pero respondí: «A las 6 está bien». Llegó puntual. Tocó el timbre en lugar de usar su llave. Esperé antes de abrir, solo para escuchar ese sonido que durante tantos años fue normal y que ahora se sentía como un milagro pequeño. Mi hijo pidiendo permiso para entrar a mi casa. Abrí. Estaba parado en el umbral con las manos en los bolsillos, sin el traje caro de siempre. Traía jeans y una camisa sencilla. Tenía ojeras. Se veía más delgado. «Hola, papá». «Hola. ¿Puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado. Caminamos hasta la sala en silencio. Nos sentamos en los mismos lugares donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. Pero esta vez el aire estaba denso con todo lo no dicho, con todas las heridas abiertas, con todos los silencios que pesan más que las palabras. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empieza por donde quieras, o no empieces. También está bien». Se quedó callado durante varios segundos, mirando sus manos. «He estado yendo a terapia desde hace 2 semanas. No esperaba eso. Mi terapeuta me pidió que escribiera una lista de todas las cosas que te hice. No solo lo de la casa, todo. Desde que era niño». «Marco, déjame terminar, por favor». Asentí. Escribí 5 páginas. 5 páginas de momentos donde te traté como si fueras un obstáculo en lugar de mi padre, donde no te llamé cuando debía hacerlo, donde te mentí sobre dónde estaba, donde te hice sentir que lo que hacías nunca era suficiente y lo de la casa fue solo el final de una lista muy larga. Su voz se quebró un poco al decir eso último. «¿Sabes lo que me di cuenta? Que yo me convertí en todo lo que tú nunca fuiste. Tú trabajaste toda tu vida para darme algo. Yo trabajé para quitártelo. Tú sacrificaste tu comodidad por la mía. Yo sacrifiqué tu dignidad por mi conveniencia». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. No con rabia, sino con genuina curiosidad. «¿Por qué si siempre tuviste todo?» Marco levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. «Porque tener todo no es suficiente cuando nunca aprendiste a valorar nada. Porque crecí creyendo que merecía más de lo que tenía solo por existir. Porque confundí tu generosidad con debilidad y tu amor con obligación». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «No vine a pedirte perdón, papá. No tengo derecho a pedirte eso.
Vine a decirte que entiendo lo que hice, que sé que rompí algo que quizá nunca se pueda reparar y que voy a tener que vivir con eso. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera estaba oscureciendo. Las sombras de la tarde se alargaban en las paredes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente. Que nunca fue por la casa. Yo te habría dado la casa sin condiciones si me lo hubieras pedido con amor. Te habría dado todo lo que tengo si lo hubieras necesitado de verdad. Lo que me dolió no fue perder la propiedad, fue perder el respeto de mi hijo. Marco cerró los ojos. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad lo sabes? Porque puedes recuperar una casa con un juez. Pero hay cosas que ningún juez puede devolver. Lo sé, repitió, y no sé cómo compensarlo. No se compensa, se aprende a vivir con ello. Me puse de pie. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. Los faroles empezaban a encenderse. Un niño pasaba en bicicleta. La vida seguía indiferente a nuestros dramas pequeños. Marco, creo que necesitamos tiempo. Los dos. Tú para convertirte en la persona que quieres ser. Yo para decidir si puedo convivir con la persona que ya fuiste. Me estás diciendo que no quieres volver a verme. Te estoy diciendo que no voy a forzar nada. No voy a pretender que todo está bien porque viniste a disculparte, pero tampoco voy a cerrar la puerta para siempre. Marco se puso de pie también. ¿Y si nunca puedes perdonarme? Entonces viviremos con eso. Hay cosas peores que vivir sin el perdón de alguien, como vivir sin respetarte a ti mismo, o como obligar a alguien a perdonarte solo porque es incómodo no hacerlo. Caminamos hasta la puerta. Antes de salir, Marco se volteó una última vez. Te amo, papá, aunque no parezca, aunque lo haya demostrado tan mal. Lo sé. Eso es lo más difícil de todo esto, que siempre lo supe. Se fue caminando lentamente por la banqueta. No volteó. Yo me quedé parado en el umbral hasta que desapareció en la esquina. Cerré la puerta con llave, mi llave, en mi casa, con mi derecho legal confirmado por un juez. Pero mientras caminaba de regreso a la sala, me di cuenta de que lo que había recuperado era mucho menos de lo que había perdido. Recuperé la casa. Perdí la inocencia de creer que la sangre siempre protege. Recuperé mi dignidad. Perdí la fantasía de que el amor familiar es incondicional solo porque lo llamamos así. Recuperé mi derecho legal. Perdí la ilusión de que podemos confiar ciegamente en quienes más queremos. Y quizá eso no era malo. Quizá era simplemente verdadero. Me senté en mi silla de siempre y miré las fotografías en la pared. Elena sonriendo en nuestra boda. Marco de niño, cargado en mis brazos, con esa mirada llena de confianza absoluta. ¿En qué momento todo cambió? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? No tengo respuestas, solo preguntas que me acompañarán el resto de mis días. Pero aprendí algo, que el amor verdadero no es el que aguanta todo y perdona todo. Ese es el amor ingenuo, el amor que te destruye mientras crees que te salva. El amor verdadero es el que establece límites, el que dice hasta aquí, el que se respeta a sí mismo antes de respetar la relación, el que entiende que hay heridas que no se curan solo porque uno lo desea. Esta casa sigue siendo mía, hasta el día que me muera. Ningún juez, ningún hijo, ninguna traición puede quitarme eso. Pero hay algo más importante que tener una casa donde vivir, tener dignidad con la cual vivirla. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo único que realmente importaba. Si estás escuchando esta historia y tienes hijos, enséñales que el respeto no se hereda, se gana y se demuestra. Si estás escuchando esta historia y eres hijo, recuerda que tus padres no estarán siempre, y que hay cosas que no se pueden reparar con disculpas tardías. Si estás escuchando esta historia y has vivido algo parecido, quiero que sepas esto. Defenderte no te convierte en mal padre.
Poner límites no te hace menos amoroso. Proteger tu dignidad no te vuelve rencoroso. A veces, la única forma de seguir amando es desde la distancia, y está bien. Yo soy Antonio Fuentes, y aunque recuperé mi casa, lo más importante que recuperé fue algo mucho más valioso. Recuperé mi voz.